Nada, estaba echando un vistazo. Nos habíamos quedado aproximadamente por aquí. No sé si llegamos a ver totalmente el tema de funciones ejecutivas. ¿Os expliqué bien? Claro, yo creo que pasaríamos por encima, ¿no?, de esta situación, del caso clínico de Phineas Gage. Tal vez, no sé si es que justamente os expliqué en qué consistían las funciones ejecutivas. Y por otro lado, un poco hablamos de los tipos de componentes que tienen las funciones ejecutivas, o más bien los procesos cognitivos sobre los que intervienen. No sé si os llegué a comentar esto de que el periodo en el que más se desarrolla especialmente, porque esto se va desarrollando a lo largo de toda la infancia, las funciones ejecutivas, pero cuando más se pueden aprovechar para desarrollarlas, y por recordar un poco, estamos hablando de procesos como eh, la flexibilidad mental, la inhibición o la capacidad de planificar o bien regular la conducta. ¿Qué tal? Aquellos que van accediendo ahora. Eh, entonces, todo esto en realidad se puede ver como el niño desde muy pequeño comienza poquito a poco a desarrollar estas habilidades, pero son complejas. Entonces, es más probable que se produzca este desarrollo hacia la adolescencia, momento además en el que también nosotros notamos un cambio muy importante, ¿verdad?, en el alumnado, tanto a nivel emocional, y es que al fin y al cabo las funciones ejecutivas van a afectar a cómo se regulan estas emociones. Es uno de los procesos en los que interviene, que es la regulación de las emociones, pero justamente la regulación en sí. Pues vemos un cambio muy importante, ¿no?, durante la adolescencia. Eso no quiere decir que después en la adultez se pueda seguir practicando y de hecho se puede realizar esa potenciación, ¿no?, de funciones ejecutivas porque queda como un remanente de plasticidad neuronal. Sobre todo, claro, no lo habíamos comentado tal vez, pero sobre todo en la corteza prefrontal, que es el lugar en el que se produce ese aumento de plasticidad durante la adolescencia en concreto. Y es gracias a esto que si los estímulos o las oportunidades que provienen del entorno son adecuadas, se pueden aprovechar esas funciones. ¿Qué tal? Buenos días, creo que sí, buenos días. Estaba a punto de decir buenas tardes. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Aquellos que van accediendo. Y nos quedamos más o menos por aquí, ¿verdad? Solamente nombrar eso, que se pueden ir desarrollando esas funciones durante la niñez, después especialmente durante la adolescencia y durante la madurez del individuo también, cuando ya es adulto. No obstante, también se pueden, digamos, degradar, se podría decir, o también se podrían alterar con el tiempo por múltiples situaciones. Se sabe, por ejemplo, que el consumo de determinado tipo de sustancias, además de generar ciertos procesos cognitivos relacionados con lo que llamaríamos en términos generales habilidades dirigidas al aumento de la inteligencia de la persona. Habilidades relacionadas con la rapidez para resolver problemas, ya no solamente la rapidez, sino su eficacia, su capacidad para poderlo llevar a cabo. También están afectando ese tipo de sustancias, por ejemplo, a estas funciones ejecutivas y las van afectando hasta un punto en el que a nivel conductual se puede observar sin problema en la persona cuando, ya digo, se produce un exceso de consumo de ciertas sustancias. También debido en ocasiones a la propia fisiología individual, hay casos en los que se generan determinado tipo de trastornos o síndromes que afectan sobre todo a la zona prefrontal y esto afecta a las funciones ejecutivas o recibir, por ejemplo, un daño en el tejido de la zona prefrontal por un golpe. De hecho, esto está muy estudiado, por ejemplo, en boxeadores que reciben durante toda su carrera una gran cantidad de golpes en la cara y muchos de ellos en la zona de la frente superior. Y eso va generando microlesiones en el prefrontal que van empeorando sus habilidades
pues, por ejemplo, para, como decíamos, para poder tener flexibilidad mental, para poderse inhibir a nivel conductual o bien a nivel de ciertos pensamientos o para poder regular las emociones o regular su conducta o a veces no consiguen planificar adecuadamente determinados procesos o acciones. Y eso se ha podido observar, por ejemplo, en estos casos. Y hay un caso, además, a lo largo de la historia muy interesante que es el de Phineas Gage. No sé si lo llegué a contar aquí. Un poco venía todo a cuento de esto, ¿no? Y es por ello que después ya aparece un término que llamamos síndrome disejecutivo, también muy relacionado con las funciones ejecutivas. Bueno, el caso de Phineas Gage, por contarlo muy rápido, se trata de un señor que era ingeniero ferrocarril y se dedicaba a montar, pues bueno, todas las líneas de tren de aquella época, de 1823. Imaginaos un poco el proceso, ¿no? Que era laborioso de llevar a cabo ese trabajo. Y bueno, él era más bien como el encargado de una cuadrilla, ¿no? Y tenía una muy buena posición social y económica. Pero bueno, resulta que sufrió un accidente durante el trabajo y fue por un despiste, porque él era un muy buen trabajador, pero un despiste hizo que cierta carga explosiva eh, proyectase una barra de hierro, es esta que tiene en las manos, y esa barra de hierro tuviese la mala suerte de cruzar su cráneo. Cruzó por debajo de la mejilla y atravesó por detrás del globo ocular la barra rápidamente y salió despedida por la parte superior del cráneo. Y esto le generó una lesión tremenda en la zona prefrontal y también frontal. De repente, cuando se curó, y fue un milagro el hecho de que de repente él, bueno, en realidad cuando sufrió el accidente quedó por escrito por parte de un doctor que él había podido levantarse del suelo y preguntó que qué había sucedido y no se veía ningún tipo de afección sobre el lenguaje, nada, todo era correcto. Pero es cierto que, claro, la herida pues se infectó, necesitó de cierto cuidado y semanas después, cuando ya se recuperó, con el tiempo se empezaba a ver un cambio y era sobre todo en su conducta. Perdió el trabajo, todas las amistades de ese nivel social que tenía en ese momento, también su puesto a nivel profesional, financiero, económico, también fue en detrimento. Bueno, y finalmente, de hecho, murió por consecuencias de una mala vida, se podría decir, de forma muy joven además. Ya veis que de 1823 a 1860 realmente fue el periodo de vida de este señor. Y claro, entonces fue como la primera evidencia de que el prefrontal participaba en el control. Aquí en ese entonces todavía se hablaba pues en el control de la conducta, ¿no? Una cosa muy general. Luego ya con el tiempo sí que se fue afinando y se pudo ver exactamente en qué intervenía el prefrontal. Pero vaya, ya tenemos ahí una evidencia, aunque escabrosa, pero suele suceder que en medicina o en anatomía hay muchos casos en los que es debido a un accidente o debido a una anomalía que afecta a la persona, pues ahí es cuando se descubre determinado tipo de función del cerebro o a nivel fisiológico de todo el cuerpo, etcétera. Y bueno, pues encontramos, de hecho, hoy en día no por una lesión, sino porque no se ha desarrollado adecuadamente el prefrontal o bien las conexiones que se encuentran dentro de esta área, lo que llaman el síndrome disejecutivo, que básicamente a lo que se refiere es que las personas que sufren de este tipo de trastorno no son capaces de emplear esas funciones ejecutivas o desarrollarlas adecuadamente. ¿Qué ocurre? Pues todo esto que vemos aquí, realmente, esa dificultad para poder planificar y finalizar una tarea, son muy poco productivos, es decir, no, a veces no inician ni tan siquiera las tareas que se les manda o bien tienen poco desarrollo, ¿no? Son poco creativas, son poco productivas. No tienen mucha flexibilidad a la hora de resolver una situación. Cuando caen en un error, se mantienen reiterando ese error con frecuencia. Tampoco son capaces de inhibirse, ni en esas situaciones, por ejemplo, o a nivel conductual, son muy irritables esas personas o responden con, con cierta agresividad rápidamente. Además, pues bueno, se ha comprobado ya cosas un poquito más
que tienen un efecto menos perjudicial, pero no pueden regular las respuestas hacia una recompensa. En cuanto ven una recompensa, por pequeña que sea, rápidamente la quieren y no son capaces de esperar, ¿no? Por si a cambio obtienen mayor recompensa. Esto parece cuando hablamos de niños muy pequeños, ¿verdad? De 2 años, que en cuanto ven cualquier estímulo que les atrae, enseguida lo quieren, ¿no? Y no son capaces de esperar a cambio de que tal vez se les ofrezca algo mejor. Pues bueno, son algunas de las consecuencias de todo esto. Decías eso, Jesús, ¿verdad? Que murió con 37. Fue la muerte de este señor se debió a que después de sufrir el accidente, después de curarse las heridas, que tardaron un tiempo, se infectaron, se recuperaron, pero eso no afectó realmente al cerebro porque el doctor se encargó de manera muy eficiente de ir curando las heridas, incluso en aquel entonces. Pero la muerte se produjo porque consumía demasiadas sustancias, pues el alcohol era lo de menos, muchas cantidades de droga, tuvo varios incidentes de lesiones que sufrió por peleas con armas incluso. Vaya, no se cuidaba para nada, tampoco decían, y probablemente no están seguros de si algo no terminó de curarse tampoco correctamente después de aquella lesión. Hablamos de años después de la lesión y tal vez él tampoco cuidaba el aspecto era lo de menos, pero tampoco digamos que su higiene corporal no la cuidaba para nada y puede ser que todo eso sumado en algún momento hiciera que sufriese algún tipo de enfermedad o infección grave y cuando ya lo encontraron con el tiempo, pues ya no se sabía muy bien. Tampoco en aquellos tiempos las autopsias eran muy elaboradas y se conseguía saber exactamente los motivos de la muerte y no saben muy bien exactamente el elemento concreto que hizo que muriera, pero fue por enfermedad al final. Y vaya, pero fue un poco como terminan concretando que es debido tal vez a ese estilo de vida. De hecho, el último empleo que tuvo fue como una especie de eh, fenómeno de feria, podría decirse. De hecho, esta foto está tomada de una especie de ¿cómo decirlo?, de flyer o de cartelito, ¿no?, de postal que iban regalando a la gente en la calle para que fueran a ver al circo a diferentes, pues bueno, claro, fueran al circo, pero sobre todo a ver a esta persona que había sufrido ese grave accidente. Por cierto, se ve aquí en la foto, había perdido el ojo al final con el tiempo. Y nada, él salía en el circo, pues creando una representación de aquel grave accidente, pero además aparecía de estas guisas, con esa barra de hierro, como indicando que esta fue la que me generó este daño, pero aquí sigo vivo, ¿no? Eso, y así un poco terminó su vida realmente. Sí, tal cual, esta barra de hierro, la que tiene en las manos, porque es la misma. Esta se utilizaba antiguamente en la ingeniería ferrocarril. Por un lado tenía una punta y por otra una zona roma, estaba redondeada. Con la punta podían escarbar un pequeño agujero. Él se encargaba en realidad de indicar dónde debía ir unas cargas explosivas para abrir el suelo, crear una base sólida y allí montar, digamos, la base que dejaba que luego se fueran colocando los travesaños y los raíles de metal del tren. Él lo hacía como ingeniero, iba calculando dónde debían ir entonces esas cargas, las indicaba él con la barra, iba haciendo una perforación y en último término lo que hacían era, cuando estaba ya todo sellado, es decir, la pólvora al fondo, se ponían varios niveles de materiales, él apretaba un poco la pólvora, esto se ha de hacer cuando se utiliza la pólvora y si se quieren utilizar antiguamente balas, por ejemplo, era necesario apretar todo ese cartucho. Actualmente ya existe una bala, ¿no? Un cartucho que permite que esté todo tan apretado que la presión rápidamente genera que la bala de metal salga disparada al accionar la pólvora, al hacer que se incendie. En este caso, él se encargaba de apretar
la pólvora, bueno, todo, el cartucho aquel, ¿no? Que estaba ya colocado en el suelo, con esa barra, pero con la zona Roma. Lo que ocurre es que dicen que lo llamaron en el momento en el que estaban colocando una carga y antes de que se colocasen las superficies que eran como almohadilladas, blandas, sobre las que él debía presionar la pólvora, lo que pasó es que no las pusieron, no le avisaron, golpeó directamente sobre la pólvora y la barra salió disparada como una bala hacia él. Y fue lo que provocó todo esto. Pero vaya, es al menos la primera evidencia, ¿no? De eso es lo importante tal vez que debería quedar aquí, ¿no? Que la primera evidencia de en qué participaba el prefrontal, porque hasta aquel entonces realmente no se tenía ningún conocimiento sobre esa zona del cerebro, realmente en qué estaba participando. Se sabía de regiones motoras, visuales, auditivas, todas las sensoriales, pero era totalmente desconocida la función del prefrontal. Y comenzó ahí un poco el conocimiento sobre en qué podría participar y también ya no solamente el conocimiento, generó como en el ámbito científico como mayores ansias por tener conocimiento sobre la participación de esa zona del cerebro en las funciones del ser humano. Fue, pues bueno, un aspecto muy negativo para una persona, pero muy positivo para otras muchas. Y claro, nos quedamos justamente por ahí y os comentaba que ya lo que venía a continuación respondía a lo que nos van a pedir en la actividad número 1. La podemos ver, si acaso, ahora a mitad de sesión y así comenzamos primero explicando esta parte que es la que está relacionada con habilidades de pensamiento. Las habilidades de pensamiento se nutren muchísimo de esas funciones ejecutivas a la vez, hacen uso de esas funciones como la capacidad de planificación, la capacidad de flexibilización e inhibición mental, la capacidad de regular determinado tipo de no solamente conducta, emoción, etcétera, sino también de regular la gestión, de gestionar el pensamiento. Entonces, claro, todas estas habilidades de pensamiento van haciendo uso de las funciones ejecutivas, estas que presentamos además aquí en esta clasificación, porque si acuden a Internet, seguramente al indicar habilidades de pensamiento, si lo hacen además buscándolo en esta aplicación Google Scholar, que claro, está más dirigida a la búsqueda de artículos científicos, sobre todo. Pues allí van a encontrar muchas clasificaciones de habilidades de pensamiento, pero esta resulta especialmente interesante porque fue elaborada en base a una revisión que se realizó de 300 artículos que trataban las habilidades de pensamiento, ¿no? Y que hacían pequeñas clasificaciones de cuáles se consideraban más importantes. Entonces, este artículo lo que hace es recoger el de 1997 de Monero y Castelló, recoger las 10 habilidades de pensamiento que más se nombraban en aquellos 300 artículos y además normalmente lo que hicieron es buscar en artículos que estuviesen referidos al ámbito más educativo, sobre todo. Por lo tanto, qué habilidades de pensamiento se están utilizando más en ese ámbito y por eso nos resulta tan interesante esta clasificación, por su relación con el ámbito educativo y además porque es producto de una revisión de muchos artículos relacionados con cuáles son las habilidades de pensamiento más importantes. Entonces, ¿qué encontramos? Pues estas 10 nos indica en este caso Monero y Castillo. La observación, la comparación y análisis, la ordenación, la clasificación, representación de datos, retención de información, la recuperación de esta. Claro, retención se refiere a la memoria, interpretación deductiva e inductiva de la información, transferencia de esta, evaluación y autoevaluación. Como ven, en realidad se refieren siempre a modos de procesar la información de diferente modo. Y resultan tremendamente importantes, son esenciales probablemente en nuestros alumnos, ¿verdad? Para poder alcanzar, pues, normalmente la resolución de un problema o la creación de cierto producto. Siempre van a intervenir este tipo de habilidades de pensamiento en alguno de esos procesos de mayor nivel, a nivel creativo también, etcétera.
¿Qué nos van nombrando? Pues, por ejemplo, la observación. Vaya, yo aquí recordaba haber tenido otra presentación, así que la voy a subir un momento y así trabajo con ella, porque pensaba que tenía la última. A ver. Ah, claro. Vale, estaba trabajando con una que era anterior. Bien, prefiero trabajar con esta. Nada, no hay mucha más información, pero hay algún ejemplo más. Realmente es por eso. Nada, ya termina. Y creo que de hecho la que subí, juraría que era esta, que tiene algo más de, nada, un par de ejemplos más, pero no mucho más. Claro, la observación por un lado, que se refieren especialmente a esa capacidad para poder atender a algo concretamente, el poderlo identificar, diferenciar de otros elementos. Por lo tanto, es una atención que ya no solamente es la de tipo focalizada, ¿no? Ya vemos que se está dirigiendo concretamente a cierto elemento y en ocasiones puede ser que sea necesario inhibir al resto de elementos que existen alrededor para poder fijarse con profundidad en aquello que estamos mirando, aquello que estamos viendo. Eh, entonces, poníamos algunos ejemplos de aplicaciones que podemos utilizar, bien, por ejemplo, en infantil. Eso es realmente fácil. Hay muchísimas aplicaciones que buscan que el alumno realice pues una identificación de algún objeto concretamente que se sitúa dentro de cierto entorno. Esto es un caso muy concreto y muy sencillo en el que hay múltiples objetos y se le pide al individuo que encuentre aquel que se nombra en la parte superior de la pantalla. Además, aquí lo que hacen es conjugar el idioma inglés para segundo idioma para que el alumno vaya practicando también a nivel de niveles últimos niveles de infantil, primeros de primaria, esta lengua y a su vez la atención. O bien el uso de juegos tipo, pues, los, lo diré, los crucigramas. Hay crucigramas, no, esto es sopa de letras. En las que, aunque el crucigrama tampoco está, no, pero sopa de letras sobre todo que implica una búsqueda y una observación de forma más concisa y mayor atención. Claro, en la que se buscasen términos, por ejemplo, que estén relacionados con alguna temática que nos interese, ¿no? En el aula. O bien también, esto yo lo he ido haciendo con muchísima frecuencia, lo de fomentar la observación del alumno cuando estamos trabajando con determinados temas en el aula, esto muy antiguamente en secundaria, pues, por ejemplo, pedir a los alumnos que sean ellos los que diferencien con el proyector, poníamos la imagen en pantalla y decíamos, vayan enumerando varias diferencias que encuentran entre estos dos elementos, en este caso, la célula vegetal y la célula animal. Como ellos ya tienen cierto conocimiento, saben identificar algunas semejanzas, pero también ven las diferencias que existen dentro de cada una de estas células. Y claro, esto implica además, pues eso, esa capacidad para poderse fijar concretamente en determinados elementos y de forma duradera, han de permanecer atentos durante un periodo largo. Y esto es interesante. Y así, pues bueno, tenemos muchos ejemplos que podemos ir eh, utilizando dentro del aula para potenciar la atención y la observación sobre todo. El análisis también, referido en este caso a esa capacidad para poder extraer de determinada información ciertos elementos que son esenciales, que son principales, como las ideas clave, podríamos decir, ¿no? Y claro, para ello pues debemos pues comparar, subrayar, resaltar o abstraer, nos comenta Monereo. Recuerdo, por ejemplo, que esto se puede hacer perfectamente cuando llevamos a cabo búsquedas en Internet de cierto concepto o cierta información y entonces se le pide a continuación al alumno que nos explique qué es lo que ha comprendido al respecto sobre ese tema. O en el aula, esto también lo hacía mucho, pues era ir animando al alumno, aunque generalmente eso no les gustaba mucho al principio, pero con el tiempo se iban animando. Que hay una pequeña luz, como veis, que me está dando justamente en la cara y no consigo quitármela. A ver, quitármela. Voy a intentar bajar un poquito todo lo que hay aquí.
porque me da justamente los ojos. No, lo he medio eliminado, pero no. Y pues nada, lo que hacíamos básicamente era proyectar en la pantalla determinado contenido y a continuación lo que hacía era ir animando a los alumnos que saliesen a la pizarra y con un rotulador en una pizarra blanca que era borrable, que fueran subrayando aquellas frases o aquellos conceptos o ideas que eran más importantes. Y esto la verdad es que con el tiempo, a lo largo de todo el curso, generaba una mejora tremenda a la hora de encontrar cuáles eran los conceptos más importantes que debían ir aprendiendo de todo el tema que íbamos tratando. Y a la hora del examen, la verdad es que afectaba de una manera muy positiva. Era una estrategia para que ellos pudiesen eh, resumir realmente todos los contenidos y llegar justamente a aquello que era más importante. Eso es una práctica que, bueno, era muy habitual ya, era como algo constante que ellos fueron tomando con el tiempo y que les funcionó muy bien y les servía para poder, como digo, pues primero analizar la información y quedarse con esas partes de mayor importancia. Otra habilidad de pensamiento es la de ordenar. También nombra ya a continuación, me adelanto un poquito, la de clasificar. Claro, nos genera un poco de dudas a veces sobre qué es ordenar y qué es clasificar. En este caso, Monereo lo que nos indica es que la ordenación implica ir colocando de manera seriada, secuenciada, uno detrás de otro, determinados elementos en función de la magnitud de cierta característica o de cierta variable. Dicho así es un poco complicado, pero sería como ir situando diferentes objetos uno detrás de otro en función de, por ejemplo, el tamaño. Esto en primaria se hace muchísimo, pues hacer que los niños ordenen objetos uno detrás de otro según sean más pequeños y vayan aumentando posteriormente su tamaño o variando su forma o cambiando el tono de color, etcétera, o el número de elementos que componen determinado objeto, etcétera. Y claro, esto lo que podemos hacer a continuación cuando llegamos a otros niveles educativos de mayor nivel es utilizar otros medios, como por ejemplo podría ser las líneas temporales. Con esto lo que hacemos básicamente es secuenciar ciertos eventos que han ido sucediendo a lo largo de la historia o si nos referimos, por ejemplo, a otras cosas como dentro de un proceso, diferentes etapas que suceden, también podemos hacer uso de este tipo de líneas temporales para que vayan ordenando no, porque si no, sí, ordenando, perdón, ordenando, situando uno detrás de otro esos eventos que van sucediendo dentro de determinado proceso. De hecho, se pueden usar también lo que llamamos, eh, ¿cómo lo llamamos? Flujo, sí, líneas de flujo o diagramas de flujo, perdón, diagramas de flujo que básicamente hacen lo mismo, indicar un inicio de un proceso, un final, y vamos situando dentro de esa, de ese diagrama de flujo un orden, una secuencia de pasos que van a ir sucediendo. Además, es algo más complejo y muy interesante porque normalmente en cada fase, en cada paso, se suele indicar si sucede o no determinada situación y entonces se puede crear diferentes líneas dentro de ese diagrama de flujo. De hecho, ya lo hablaremos más adelante sobre el uso del diagrama de flujo porque atiende también a otra parte del temario y que también será útil, además en este caso, ¿no? Para fomentar la ordenación. En el caso de la clasificación, aquí en esta situación lo que hacemos es crear diferentes grupos y vamos colocando en cada grupo diferentes elementos según cumplen o no cierta característica. Cada grupo, por lo tanto, presenta una misma característica. También, pues, con esto lo que hacemos es, pues, esquematizar, ¿no? Un poco toda la información y un buen ejemplo de la clasificación. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Un buen ejemplo de la clasificación puede ser el uso de los mapas mentales o, bueno, también de los mapas conceptuales, se parecen mucho, cambian porque el mapa conceptual además contiene una serie
de elementos que pueden ser pues, diagramas, dibujos, para poder representar determinados conceptos. Pero parten todos de esta idea, que es elegir cierto tema, cierta temática, de cierta información, e ir creando un esquema de dicha información, situando toda esa información alrededor del tema principal, pero en unas ramas que van irradiando desde ese tema principal. Y básicamente cada rama contiene información que está relacionada entre sí. Por lo tanto, lo que hacemos es, en cada rama, clasificar información que cumple una serie de condiciones similares, relativas a pues, algunas características, ¿no?, de las que nos informa. Claro, es un buen medio, por lo tanto, para poder llevar a cabo ese proceso de clasificación y también para poder practicar en la mente esa capacidad para poder clasificar. También otros procesos, como la planificación previa para situar eh, ese concepto central concretamente y luego qué tipo de ramas, qué número y de qué manera distribuirlas. También implican planificación y otros procesos también, además de este. Son muy interesantes los usos de mapas mentales y hay varios estudios en los que se indica que su uso reiterado pueden afectar positivamente sobre el desarrollo de funciones ejecutivas a su vez. Y aquí me preguntabas, Karen, ¿verdad? Jerarquizar no sería ordenar, o sea, para la de arriba también. Sí, yo creo que será porque aquí han incluido, porque en los contenidos probablemente aparece esta palabra, ¿verdad? Aquí, jerarquizar. Yo la pondría más en ordenar, porque la jerarquía implica diferentes niveles, ¿verdad? De grado, de orden, de, de nivel de, para determinada característica concretamente. Sí, sí, muy bien. Sí, de hecho, seguro. La incluiría mejor arriba, probablemente. Ujú. Y otras habilidades de pensamiento, la de representación. Esta resulta también muy interesante y ya lo adelanto, y es porque facilita la creación de estos, sí, es cierto, de representaciones mentales, pero sobre todo de los esquemas mentales que se generan para determinados conceptos. La representación, al fin y al cabo, es una especie de simbolización de aquella información que estamos obteniendo del exterior y que la queremos plasmar, pues viene antiguamente siempre sobre un papel, o bien sobre una figura que podemos modelar o crear por medio de diferentes elementos, creando ese modelo. Actualmente ya podemos utilizar otro tipo de tecnología para poder desarrollar esos modelos, esas simulaciones, esas reproducciones, ¿no? De hecho, esto es el programa Paint, que ha ido evolucionando muchísimo. Ya no solamente permite hacer dibujos garabateados, sino que permite además introducir movimiento y texturas mucho más elaboradas y demás. O en el aula recuerdo haber utilizado, por ejemplo, esta aplicación SketchUp. Digamos que se separa un poquito, ¿no?, de la idea de poder modelizar cualquier cosa, pero con esto lo que conseguimos es crear diferentes elementos más de tipo arquitectónico o bien diseñar determinados objetos. Y recuerdo haber utilizado esta aplicación en el aula para diseñar un aula. Le pedíamos a los alumnos que fuesen capaces de diseñar un aula, creando primero, esto era en base a una investigación previa que debían de realizar sobre qué elementos debería contener un aula ideal para potenciar el aprendizaje en el alumnado, ¿no? Y entonces aprovechábamos esa temática para luego, era un aprendizaje basado en un pequeño proyecto. Y lo que hacíamos luego son diferentes preguntas relacionadas sobre procesos de aprendizaje y bueno, sobre el sistema nervioso. También lo introducíamos en algunas preguntas y después como producto les pedíamos, aunque se separaba un poquito de la idea, pero que diseñasen ese aula ideal, ¿no?, para fomentar el aprendizaje. Y bueno, pues ellos debían, en base a esa investigación que habían hecho previamente, modelizarla tal cual con este programa, con SketchUp, que es gratuito. Y
Para casos de niveles más de infantil o primeros niveles de primaria, pues es interesante aprovechar aquellas aplicaciones que nos permiten crear representaciones, historias, por ejemplo, con aplicaciones que ya contienen elementos que están creados previamente, ¿no? Como es este caso que crear Pepe Cuentos lo que nos permite es, por ejemplo, utilizar diferentes objetos y personajes sobre un fondo que ya está prediseñado y entonces los alumnos, a veces con ayuda del profesor, sobre todo en los últimos niveles de infantil, si se quiere aplicar aquí, pues pueden crear una historia sobre algún acontecimiento, fenómeno, para explicar algún concepto interesante, bien sobre la conducta o bien sobre algún fenómeno de la naturaleza, etcétera. Y resulta muy interesante el uso de este tipo de aplicaciones. Son muy fáciles para ellos y muy atractivas, ¿no? Y además simbolizan con facilidad algún fenómeno, algún hecho, cuando se realiza correctamente. Y como decía, es muy interesante la representación porque lo que permite básicamente es facilitar que creemos un esquema mental de algo que estamos aprendiendo. Si nos explican algo, directamente y debemos crear a continuación esa idea, ese concepto a nivel mental o ese esquema a nivel mental, el salto que se produce implica mucho esfuerzo a nivel mental. De hecho, implica que nuestra memoria de trabajo, que decíamos que era muy limitada porque usa la memoria a corto plazo, y decíamos, es capaz de almacenar entre 7 más menos 2 unidades de información y solamente durante unos 30 segundos como máximo. Claro, la memoria de trabajo lo que hace a su vez es intentar procesar esa información, mantenerla más tiempo, pero implica mucho esfuerzo mental. Si la simbolizamos sobre algún medio, toda esa información primero, y le damos forma, eso ayuda a que después ya esté preprocesada esa información y pueda pasar con mayor facilidad como una idea más clara a nuestro cerebro y ese esquema esté mejor formado. Eh, Implica además menor carga cognitiva que llaman. Como asociación, sí, podría ser que se generasen asociaciones de una manera más fácil, además, entre aquello que se ve literalmente, ¿no? Queda ya establecido sobre algún formato y ese esquema mental. Además, en realidad lo que estamos al final haciendo también es trabajar con ese aprendizaje de tipo multisensorial. Ya no solamente recibimos, por ejemplo, información que nos explican, sino que también nos la muestran. Imagínate que hablasen pues de esto mismo, ¿no? De aquí están comentando cómo funciona un volcán, ¿verdad? Y también creo que están hablando sobre cómo las placas tectónicas, es decir, cómo eh, el suelo del continente y el suelo que está debajo del mar, cómo uno se hunde debajo del otro y entonces se forma, en último término, el magma que termina por salir por los volcanes. Claro, no es lo mismo que te lo expliquen a que después de explicado te puedan generar ese modelo, lo veamos y claro, eso ya es información de tipo visual junto con la de tipo auditiva. Si además tú lo vas creando, también en la creación, en el uso de esos materiales, se va creando además se va generando otra información adicional que le va a dar mayor multisensorialidad al proceso. Entonces, claro, hay medio procesos de asociación, también de multisensorialidad, sobre todo en este proceso, facilitación de la comprensión gracias a la creación de ese modelo. De hecho, estoy pensando, porque, claro, a lo largo de la vida uno va pasando por muchas investigaciones y recuerdo un trabajo que estaba relacionado con la modelización basada en corporización. Yo no sé si habéis escuchado embodiment también. Que normalmente corporizado, aprendizaje, ¿cómo lo llaman también? Eh, sí, grounded learning o embodiment también lo llaman al proceso de modelar cierto concepto con el cuerpo. Es algo que se suele hacer últimamente con más frecuencia en el aula y es, por ejemplo, pedir a los alumnos que en base a algo que les hemos explicado previamente, intenten ahora recrear con su cuerpo
eso que acabamos de explicarles y cómo funciona. Esto se puede utilizar muy bien en ciencia, pero bueno, en ámbitos más relacionados con la lingüística o con las ciencias sociales y demás, está el otro método que llaman teatralización, que básicamente se dirige hacia ese mismo camino, el de transformar la información en un proceso más físico, más motor, sensorial, que se añade a la información previamente adquirida por otros medios y que facilita el aprendizaje. Pues la modelización por corporización, crear un modelo con nuestro cuerpo del funcionamiento de ciertas cosas, se ha demostrado que mejora los procesos de aprendizaje y sobre todo en aquellos conceptos que no conocíamos previamente. Es decir, cuanto más desconocemos algo, ese tipo de metodologías ayudan mucho más a comprender cómo, eh, a comprender el concepto y a saber cómo funciona. Es curioso cómo toda esta modelización puede ayudar y mucho a esa representación o generación de esquemas mentales al final. Otro proceso, el de habilidades relacionadas con el pensamiento, la memorización. La verdad es que, claro, en este sentido no, no hay mucho que decir más que la importancia que supone el practicar con, con la ejecución, ¿no?, de la memoria, sobre todo a largo plazo. Lo habíamos comentado ya en el tema anterior, ¿verdad? Algunas estrategias para mejorar la memoria a largo plazo, decíamos. En cuanto a tecnología que se puede utilizar, es cierto que es muy fácil encontrarla para niveles de infantil y primaria, sobre todo, porque hay muchas aplicaciones o pequeños juegos que permiten que el alumno pueda buscar cierta cantidad de elementos eh, en ciertas imágenes posteriores, por ejemplo, o que de una lista de elementos deban seleccionar aquellos que han observado previamente. Varios juegos de este estilo, ¿no?, en los que implica la retención de información para posteriormente comprobar si han sido capaces de memorizarlo o no correctamente. Pero ya a niveles de secundaria y de bachiller, pues ya las aplicaciones han de ser un poco más generadas por el propio profesor, ¿no? Digamos que se debe encargar de, por ejemplo, por medio de esas estrategias que comentábamos en el tema anterior, potenciar estas habilidades sobre todo. Y nada, recordar, sobre todo respecto a la memoria, que ya habíamos comentado, que lo primordial también es crear en el aula un ambiente de alta motivación en el alumnado. Ya sabíamos que a medida que potenciamos el desarrollo de esa motivación, ese interés y de la dopamina, a su vez también facilitamos que la memoria se pueda mantener más a largo plazo. O bien hacer uso de métodos como la repetición, ¿no? Como comentaba este psicólogo en la Universidad de Sevilla, había investigado en muchas ocasiones que, claro, se habla mucho de nuevas metodologías para el para la memorización, pero se está olvidando un poco que la repetición es un proceso muy sencillo, es una estrategia de hecho que empleamos desde muy pequeños y que es muy eficaz, siempre que a esa repetición le añadamos un poco de pues significado o interés, pues eso ya sería lo mejor. Pero vaya, la repetición de por sí, repasar básicamente los contenidos ayudan a que se genere esa memoria, básicamente. Retención y memorización. Retención y memorización. Ya, yo la verdad es que no sé si retención se está refiriendo más a la memoria a corto plazo. La memorización sí que queremos dar a entender que es que se genere una memoria que perdure en el tiempo. La retención, claro, aunque retener la información, sí, pero es cierto que cuando escucho más el concepto de retención, se puede estar refiriendo sobre todo a eso, a capacidad para mantener durante un corto periodo de tiempo la información, pero bueno, también se podría referir a memoria a largo plazo. Yo creo que son casi sinónimos. En el día a día, a nivel de la calle, sería sinónimo la retención de la memorización. Seguramente, a lo mejor, no sé si alguno habéis escuchado alguna diferencia. A lo mejor César, a ver si algún dato que a veces también a mí se me escapa algo y podría ser.
Para mí resultan bastante términos muy sinónimos uno de otro, excepto que, bueno, a nivel más de psicología y neurociencia puede ser que... Ujú. Sí, pues en ese caso, por ejemplo, si nos refiriésemos a un poco el concepto que aquí nombra César, que es el de que cierta información que hemos podido mantener en nuestro cerebro almacenado pueda ser aprovechado posteriormente en forma de un conocimiento que volvemos a traer al presente, pues esto implica memoria a largo plazo. Entonces, pues bueno, retención y memorización serían sinónimos. La verdad es que incluso si hacemos una búsqueda rápida, ya por, por un poco el interés, en cuanto me preguntéis alguna cosa de estas y la mantenemos un tiempo, enseguida ya digo, venga, vamos a hacer búsquedas en internet o algo así. Vamos a ir directamente, por ejemplo, a, vamos a buscar en la RAE. Nada, aquí la verdad es que la RAE no ayuda para nada porque se hace alusión a diferentes aspectos del término, pero no. Y por ejemplo, si nos vamos, a ver, retención, psicología, por ejemplo. A ver, vamos a buscar aquí alguna web que sea... Hmm, claro, sí, ya veo un poco por dónde va la cosa. Hmm. Sí, nada, realmente es muy sencillo, como un poco lo que preguntaba Miguel. Sí, y nos referíamos un poco a eso. En realidad, si viendo rápidamente en psicología cómo emplean el término retención y memorización, en realidad, claro, memoria es más en sí el propio proceso que se genera para que la información que proviene del exterior quede almacenada en nuestro cerebro, mientras que la retención parece que sea más en sí eh, el fenómeno conductual que se observa, cómo la persona ha sido capaz de cierta información que ha memorizado, luego la expresa. Es más aquello que se observa. Pero realmente yo creo que retención y memoria son lo mismo, ¿sabes? Lo que ocurre es que, claro, pues a veces, sobre todo en términos de tal vez de psicología y demás, se intenta desgranar un poquito más, ¿no? Nada. Y al final sí, hombre, en realidad, claro, son habilidades de pensamiento, en cualquier caso. Sí, sí. Ah, mira, aquí, Miguel, ha buscado directamente, has buscado creo que en OpenIA y habla sobre la profundidad de procesamiento de la información. La retención de información se centra en la comprensión y la organización de la información para su almacenamiento a largo plazo, mientras que la memorización se refiere a la repetición y el recuerdo de datos sin una comprensión profunda y suele estar relacionada con la retención a corto plazo. Bueno, yo ahí no estoy tan seguro de que la memoria se refiere a memorización, pero bueno, sí. Creo que en todo caso, yo añadiría un poco más. La memoria, la memorización se refiere tanto al proceso a corto plazo como a largo, y tal vez la retención a largo plazo solamente. Y la retención, dice, de información promueve la comprensión y el aprendizaje sostenible, mientras que la memorización tiende a ser menos duradera y no fomente la comprensión profunda. Vale, ya, ya. Pues si esto es así y lo ha sacado OpenIA de algún documento académico, pongamos que sí, querría decir básicamente que la retención implica darle significado a aquello que estamos aprendiendo y memorizando, mientras que la memorización haría uso más de estrategias como por ejemplo la repetición que decíamos, que es un proceso que aparece en los primeros años de vida, mientras que es verdad que estrategias que impliquen darle significado o recodificar la información surgen posteriormente durante la adolescencia o posteriormente. Eso implicaría entonces más el proceso de retención y lo primero, la de memorización. Podría ser.
Pero ya veis que cuando nos metemos en términos tan similares, caemos casi en, en un bucle, ¿no? Continuo de no saber si es exactamente o si así. Ah, vale, vale, muy bien. Vale, vale. Aquí al principio a lo mejor lo llaman retención y luego memorización. Muy bien. Ujú. Claro. Bueno, pues fíjate, que lo hemos sacado y la verdad es que en cierto modo volveré a buscar porque me gustaría también un poco poder cotejar lo que nos dice aquí OpenAI. No vaya a ser que OpenAI, que no vaya a ser que nos diga algo que realmente no está obtenido de una fuente fidedigna, ¿no? Hay que tener cuidado con estas aplicaciones. Y claro, y comprobar si entonces la retención sería interesante que lo hubieran comprobado. Retención va más dirigida a la comprensión de aquello que memorizamos y la memorización sin más, pues a mantener almacenada la información sin que tenga significado y que, claro, se puede perder con más facilidad. Y no es poco, la verdad es que son diferencias en ese sentido importantes. Ujú. Muy bien. Luego, claro, la recuperación de información. En este caso, básicamente, pues lo estábamos comentando anteriormente, ¿verdad? Cuando de la memoria a largo plazo queremos traer al presente cierta información para utilizarla, bien sea para resolver un problema, crear un producto, etcétera, pues claro, llevamos a cabo este proceso. ¿Y cómo podemos, digamos, provocarlo? ¿Cómo podríamos, además de, bueno, pues con las típicas preguntas, ¿no? En el aula para observar si el alumno, comprobar si el alumno ha aprendido o no y si entonces es capaz de volver a explicar aquello que había aprendido mediante la recuperación de información? Pues tal vez mediante presentaciones del tipo, pues creando infografías o presentaciones por diferentes láminas, ¿no? Como PowerPoint. Para las infografías lo típico que solemos emplear y ya de manera casi global es Geniali o Canva, ¿verdad? Ya presentaciones en formato Prezi o PictoChart, pues bueno, también, ¿no? De gráficos o bien de presentaciones que implican el poder manejar la información, acercándola o alejándola en función de la cantidad de información y el tamaño de esta, ¿no? Que es lo que un poco también ayuda en el caso de Prezi a manejar, pues ya eso depende un poquito, ¿no? Del tipo de información que queremos presentar. Pero en términos generales, el hacer que el alumnado trabaje con las presentaciones en el aula fomenta el que el alumnado deba recuperar esa información que ha aprendido, añadir información nueva a aquella información que ya conocía, ¿no? Que también es otro proceso de forma que se produce de manera paralela. Luego tenemos esta habilidad de pensamiento, que también es muy importante, la de la interpretación, que es la de dar significado a determinada cantidad de información que estamos recibiendo. No es sacar solamente la parte más importante de esa información, sino reinterpretarla. Esto lo podemos ver, por ejemplo, claramente cuando estamos trabajando con datos relacionados con de tipo más del área de ciencia. Por ejemplo, y lo hacemos directamente con estas aplicaciones que os muestro aquí. Si utilizamos aplicaciones como Science Journal o Lab4U, que en realidad lo que nos permite es tener en un móvil una especie de pequeño laboratorio con el que podemos ir grabando información del medio, como puede ser sonido o movimiento, y así diferentes factores, diferentes variables que al fin y al cabo son información que en un principio no tienen significado para nosotros. Pero si hacemos una interpretación de esos datos, primero midiendo ciertas variables, por ejemplo, del sonido, pues el volumen, imaginemos, y queremos medir pues el volumen de sonido que se está generando en una sala. Por ejemplo, en la de la biblioteca, para comprender si a lo mejor deberíamos poner algún tipo de medio para limitar que ese volumen exceda los niveles que no permiten el estudio o si son excesivos en cualquier sala, como pudiera ser la cafetería de la universidad o de un instituto, ¿no? Educativo. Pues claro, esto nos permitiría, por ejemplo, el que el alumno pues hiciera un pequeño experimento
que podría estar contenido en un proyecto perfectamente, en el que, pues, bueno, podría buscar información relativa a, pues, el sistema auditivo, cómo funciona la energía que se emite mediante el sonido, etcétera. Esta aplicación, al fin y al cabo, lo que nos permite es tener esos datos y el poderlos a continuación interpretar, es decir, darle un significado que no poseía previamente. Y claro, este proceso lo ha de realizar en último término el alumno, porque digamos que los dispositivos te pueden dar información un tanto más procesada en ocasiones, pero hasta el punto de decirte un resultado final, una interpretación y una conclusión, claro, ahí es donde ha de intervenir sobre todo el individuo. Esto hasta que, como aquí nos ponía directamente Miguel, hasta que de repente las inteligencias artificiales lo hagan, que seguro que al final conseguirán hacerlo. Interpretar y concluir determinado tipo de dato y muy bien realizado. Pero bueno, el ser humano necesita potenciar estas capacidades ante todo, da igual que las máquinas lo hagan, y la de interpretar es muy importante. Nada, claro, aquí es donde entonces hablamos de poder deducir o inducir determinado pensamiento en base a, pues, eso, pues ir de lo general a lo específico, de las situaciones que son genéricas y concretar algo, entonces deducimos, o bien de cierto ejemplo, crear algo que suele ocurrir frecuentemente, ¿no? Entonces ya más bien lo que haríamos es lo otro, inducir un pensamiento. Esto no es importante, sobre todo hay que quedarse con esa idea de que la interpretación de los datos implica darle un significado adicional a ese dato, a esa información que estamos percibiendo. La transferencia, que en un principio, claro, está planteada, me parece, en el temario más como esa capacidad para relacionar determinados conceptos o sí, y bien, sí, está bien pensado siempre que lo planteemos desde eh, este otro pensamiento, el de aplicar una situación que ya conozcamos a otra que pertenece a un contexto diferente. Esto es muy interesante porque, de hecho, en psicología y sobre todo para la resolución de problemas, no solamente de tipo matemáticos o científicos, existe un proceso que se refiere concretamente a esto, a la transferencia mental de cierta experiencia previa a la resolución de un problema similar. Y esa capacidad se puede practicar y es muy importante que se haga porque digamos que lo que hace es economizar mucho las cargas cognitivas que generan en el cerebro a un individuo en la resolución de determinados problemas. Cuanto más practicamos esto, más probabilidad existe de que podamos recordar que ciertas cosas se podían resolver de cierto modo y que aprovechando esos modos de resolverlos se pueden modificar algo y entonces resolver otra situación aunque pertenezca a otro ámbito. Y esto resulta que se parece mucho a cierto aspecto que atribuyen a la creatividad, porque dicen que dentro de la creatividad en realidad lo que se hace es algo parecido, es aprovechar ciertos elementos que sirven para dar solución a algún problema y modificar esos elementos para que sean útiles en otro ámbito, que podrían funcionar de otra manera también, además, esos elementos es posible, pero bueno, que se podrían aprovechar en ese otro ámbito para dar solución a otro tipo de problema. Y esto es algo que explica en parte que exista mayor o menor creatividad, además de que, bueno, al menos a nivel conductual, no hay otros niveles, a nivel cerebral ya se habla más de la comunicación entre el prefrontal y la zona parietal en las personas más creativas, pero digamos que a nivel conductual, sobre todo, lo que caracteriza mucho a estas personas más creativas es esa capacidad de poder transferir determinadas situaciones a otros contextos diferentes y resolver un problema con algo que en un principio no parecía que tuviera esa utilidad. Y ya por último tenemos la habilidad de pensamiento que es la evaluación. Y bueno, pues en ese sentido tenemos muchísimas herramientas que permiten potenciar esa habilidad en el alumno.
tenemos, por ejemplo, aplicaciones tipo Mentimeter o Kahoot que lo que además revierten es el resultado final de esa evaluación en forma de gráficas. Entonces resulta como muy visual para el individuo comprobar los niveles de desarrollo, ¿no? De determinado conocimiento o bien de ciertas habilidades. También permite, en cierto modo, la autoevaluación, que el propio alumno sea capaz de responder a una serie de preguntas y comprobar los parámetros en ese tipo de gráficos. Hay aplicaciones tipo Google Forms, son muy genéricas, de hecho, como veis, que permite llevar a cabo evaluaciones algo más complejas, de mayor volumen. También ofrece después, en último término, la representación gráfica de todos estos resultados. Y una parte importante de la evaluación, como decíamos, es esa también autoevaluación que puede realizar el propio alumno sobre sí mismo, que fomenta cierto grado de conciencia sobre sí mismo, sobre cómo funcionan esos procesos cognitivos que posee, su capacidad de aprendizaje, de memorización, su capacidad para poder después representar ciertas ideas cuando se le pregunta sobre ello, etcétera. Y eso está muy relacionado, como decíamos, con estos procesos tan interesantes que llamamos metacognición. Seguramente ya os acordaréis que habíamos hablado de la metacognición. Fue este profesor, John Harley Flavel, el que un poco pues eh, empleó casi por primera vez, entre otros autores, el concepto de metacognición, refiriéndose a esa capacidad para tener conciencia sobre nuestros propios procesos cognitivos. La autoevaluación es una de ellas, también la capacidad para poder reconocer nuestras habilidades tanto a nivel cognitivo como emocional de todo tipo, pues son también otros procesos de tipo metacognitivos. Y bueno, muy interesante el que se haya un poco planteado este concepto y que se desarrolle en el individuo, porque además estamos hablando de procesos cognitivos de altísimo nivel. Cuando la persona es capaz de tomar conciencia sobre sí mismo y sobre esos procesos cognitivos, implica que empieza a abrir su mente a otro nivel de conciencia. Y es muy importante que una persona adquiera esa habilidad. Es muy interesante. Plantearla en el alumno, bien sea desde aprovechando la autoevaluación, por ejemplo, ¿no? Primero de conocimientos y habilidades y luego ir introduciéndolo hacia sus propias habilidades de tipo personales, etcétera. Eso sería algo muy interesante. Autorreflexión de los procesos de aprendizaje. Muy bien. Sería también otra manera de definirlo. Muy bien. Ya no solamente de los procesos de aprendizaje, también puede ser autorreflexionar, como decía, sobre el desarrollo de determinado tipo de habilidades o cómo las empleamos también. El simple hecho de poder, por ejemplo, tener conciencia sobre mi nivel de regulación emocional. Eso es también otro nivel de metacognición, otro tipo de metacognición, etcétera. Para que veáis que hay muchísima variabilidad, hay una gran cantidad de procesos que pueden ser sobre los que podemos autorreflexionar o tener conciencia. Y todos ellos forman parte de esa metacognición. Claro, aquí mencionaba también que este señor no solamente había desarrollado el concepto de metacognición, que no es poco, y ha trabajado en torno a él con muchísimos experimentos y análisis que realizó a nivel de psicología. También desarrolló este concepto que es muy interesante, el de teoría de la mente. Se parece, porque en ocasiones al buscarlo en internet aparecerá, se parece mucho al de empatía, pero así como empatía va más referido a esa capacidad que tenemos de poder reconocer las emociones en otros, eh, la teoría de la mente también se refiere además a comprender cuáles son las razones o los motivos que rodean a cierta persona para que lleve a cabo determinado tipo de conducta. Claro, ya no solamente son aspectos de tipo emocional lo que hay que reconocer en el otro, sino también leer un poco el ambiente de esa persona, algo muy complejo, ¿no? Es como meterse en la cabeza del otro, un poco. Sí, sí, a veces incluso hay definiciones que se refieren un poco a esto. Y a eso lo llaman la teoría de la mente. Es una capacidad que tiene el ser humano que se ha descubierto que podemos hacerlo, ¿verdad?
eh, digamos, percibir cómo piensan los demás. Por resumir rápidamente, aunque la definición es mucho más amplia y compleja, pero se refiere a esto, a un poco pues percibir cómo son capaces de pensar los demás y entonces por qué piensan de ese modo, por qué actúan de esa manera. Y vaya, eso es algo que por el momento solo se ha observado sobre todo en seres humanos y en algún simio de nivel muy superior, ¿verdad? En algún simio o bien en algún mamífero muy evolucionado. Bueno, y ya solamente nos quedaría hablar sobre estos 4 aspectos, de estas 4 metodologías. Por si no hubieseis estado el día que hicimos, y como además hoy es realmente el día que toca explicar la actividad número 1, pero vamos, por si no la habíais visto antes, os voy a comentar un poquito en qué consiste, ya que de paso hemos aprovechado la explicación de qué son las habilidades de pensamiento. Ya no suena tan a chino, porque ya no solamente es el concepto en sí, sino ya habéis visto esos 10 tipos de habilidades y a qué nos referimos concretamente. Entonces ya es más fácil comprender un poco la actividad. Y básicamente lo que decíamos era que habría que elegir una de estas 4 metodologías que a continuación vamos a ver: gamificación, clase invertida, videojuego, realidad aumentada. Una de esas 4, si queréis podéis utilizar más de una, pero yo os aconsejo que no os compliquéis mucho y si queréis solamente utilizar una y entonces buscar información sobre esa metodología, sobre todo en cuanto a qué ventajas puede presentar y demás, según cierto autor, porque ya veréis que encontraréis muchos autores, sobre todo para gamificación, clase invertida, para videojuegos también alguno, para realidad aumentada también alguno, pero sobre todo para las 2 primeras vais a encontrar. Y bueno, pues un poco justificar el valor que tiene esa metodología. A continuación, habría que elaborar 4 actividades relacionadas con esta metodología, como os decía, con una extensión aproximada de media página por cada una de las actividades. Me preguntaba un compañero el otro día de si tenía que tener como un formato de unidad didáctica. No es necesario, porque como es tan amplio el formato que tiene, la unidad didáctica no habría que llegar a ese punto ni de lejos, que va. Ya os digo, media página aproximadamente de extensión es suficiente para cada actividad. Y en todo caso, eso sí, indicar, por ejemplo, el nivel formativo, la materia en la que se va a cursar esa actividad y, bueno, cómo la evaluaríamos, por ejemplo. Y después, nada, pues podríamos ya para finalizar, esto es uno de los requisitos también que veréis en la rúbrica, indicar qué habilidades de pensamiento de estas 10 que hemos visto, de estos 10 que acabamos de ver, qué habilidades de pensamiento se trabajarían en cada una de estas 4 actividades. Convendría hacerlo de forma separada por cada actividad, indicarlas, porque ya por experiencia me ha sucedido en varias ocasiones que se nombraban para las 4 actividades en general las que se desarrollaban. Yo preferiría que se indique para cada actividad qué habilidad de pensamiento se desarrolla y un poco justificar también, ¿verdad?, el por qué. Porque, claro, es muy fácil a lo mejor comentar, se desarrolla, pues, no sé, la capacidad de clasificar la información, ¿vale? Pero, ¿por qué? Aunque yo también lo puedo interpretar rápidamente al leer la actividad y al comprobar que me indicáis, pues, con esta actividad se fomenta la clasificación, pero si además me añadís porque en tal paso se genera tal proceso que obliga a la persona a ordenar la información, ¿verdad?, en diferentes grupos, pues claro, ya rápidamente veo que me estáis justificando perfectamente esa habilidad de pensamiento. Exacto, Karen. Solamente hay que explicarla, cada una de las actividades. No hace falta eh, crearla, ¿no? O implementarla o nada, no os preocupéis, solo diseñarla es teóricamente. Claro, eso es. Muy bien, plantearla en realidad. Y esta es la primera parte de la actividad y la segunda parte sería la del foro, que sería pues intervenir en el foro que ya está abierto de esta actividad en 3 ocasiones diferentes. En la primera sería indicar qué metodología habéis utilizado, explicar alguna actividad, por ejemplo, para que así el resto de compañeros también conozcan
pues de las 4 que habéis elaborado, la que más os guste. Y se la indicáis al resto de compañeros, podéis añadir alguna fuente externa si queréis. Pero bueno, como aquí indicaban, pues que la extensión no supere, si es posible, más de 20 líneas, porque eso ya sería bastante. Y en total, como decía, sería necesario intervenir en el foro en 3 ocasiones. Esta primera, explicando lo que habéis hecho, y 2 veces adicionales en las que respondéis a algún compañero, ¿no?, sobre su trabajo. Y con eso ya tendríais la posibilidad de alcanzar la máxima nota. Ya veis que la actividad escrita pues implica un 70% de la nota, el 30% restante es la del foro. Eso es, 4 actividades diferentes. La gamificación. Claro, si quieres, Luis, puedes elegir gamificación y hacer esas 4 actividades relacionadas con gamificación. Claro, y lo del foro sería, como decía, 3 intervenciones en el foro. La primera explicando lo que habéis hecho en la actividad, pues comentando, he elegido tal metodología que según tales autores pues resulta importante por tales motivos y como ejemplo he realizado dicha actividad de las 4 que habéis elaborado, elegís una, por ejemplo, para explicarla y nada, pues indicáis así de forma resumida una de las actividades si queréis y podéis acabar pues dando una pequeña reflexión de esa actividad, lo que queráis. En ese sentido os doy un poco de libertad en el foro, ¿eh? Y las otras 2 intervenciones adicionales que deberíais hacer, son en total 3 decía, pues serían respuestas a otros compañeros que hayan comentado pues alguna actividad o algún tema relacionado con estas metodologías, ¿de acuerdo? Y es eso, pues la nota del foro sería un 30%, son 3 puntos sobre 10 de, bueno, claro, 3 puntos, perdón, hay un 30% de ese 205, creo que era la nota final. Y en la actividad sería un 70% de ese 2,05. Que no se debe hacer la gamificación. Pero vale. Claro, vale. Perdón, vale, no había entendido bien la pregunta. Sí, muy bien, Luis. No hay que llevarla, no hay que implementarla, no hay que crearla, sino que solamente hay que explicar qué es lo que haríais. Sí, eso es. ¿De acuerdo? No hay que crear, por ejemplo, en Geniali la gamificación ni nada, ni enviarme un enlace, nada. Era solamente, pues, un planteamiento teórico de la actividad, ¿de acuerdo? Un planteamiento teórico, no hay que elaborar la actividad. Vale. Muy bien, Alexandra. En cualquier caso, si alguien ha hecho incluso alguna gamificación y la ha creado tal cual en algún medio, en alguna aplicación, genial. Lo que pasa es que no puedo puntuar más por ese motivo, porque tampoco es un requisito de la rúbrica. ¿De acuerdo? Y bueno, pues nada, en un principio, claro, sobre todo es muy importante, muy bien, Alexandra, que quede un poco definido de forma textual cómo funciona cada actividad. Aunque bueno, en tu caso, además de que has entregado esa actividad, yo también acudiré al enlace para un poco eso, comprobar el funcionamiento de la actividad, cómo la has planteado. Perfecto. Y bueno, pues nada, nos habíamos quedado justo con lo que estábamos comentando. En esas 4 metodologías, a ver, voy a compartirlo aquí, que seguramente algunas ya las hayáis visto. Claro, y no, de nada. Y si acaso lo que voy a hacer es intentar pasar por encima de ellas rápidamente, sobre todo porque sé que en algunas asignaturas como contenidos creo que habéis visto alguna de ellas, ¿verdad? O bien gamificación o bien clase invertida, ¿cierto? Entonces, probablemente ya sepáis, ¿no? En qué consiste esto de la clase invertida.
Ay, es verdad, ¿quién me escribía en el foro? Que no recuerdo sobre el tema de clase invertida. Creo que era Rosario, pero yo no sé si es de este grupo, si está ahora. Nada, simplemente es que ella me preguntaba que nada, era realmente una duda, ¿no? Sobre si se podría aprovechar el uso de Google Classroom, me parece, ¿no? Como clase invertida y si eran lo mismo y demás. Bueno, claro, en realidad no, pero sí que se puede aprovechar perfectamente Google Classroom para ser aplicado dentro de esta metodología. Al fin y al cabo, ya las habéis visto, ¿verdad, Cristian? Este tipo de metodologías, claro, os sonará entonces, ¿verdad? Que nada, clase invertida básicamente es que eh, un poco se invierten parte de los papeles del alumno y del profesor, parte de los momentos en los que se realizan determinado tipo de procesos de aprendizaje. Es decir, en este caso lo que ocurre es que el día de antes el alumno en su casa aprende determinados contenidos, practica con ellos en ocasiones si les hemos enviado ciertas actividades o deben realizar búsquedas de información y demás o sin más, pues revisar ciertos vídeos con contenidos. Y ya al día siguiente, cuando llegan al aula, es cuando en lugar de aprender ese tipo de contenidos, allí lo que se hace más bien es pues preguntar dudas, ampliar esa información, eh, crear un debate, si previamente el profesor lo había organizado de esa manera. Claro, esto supone que se puede aprovechar mucho más el tiempo de clase para un poco, pues, resolver las dudas, darle mayor fuerza a la comprensión de los conceptos, o bien, pues, hacer que esa información que el alumno ya ha aprendido previamente en el aula la vuelva a reforzar por medio de alguna metodología, como decíamos. Puede ser trabajo colaborativo en ese momento, o bien la realización de un debate, de una mesa redonda, o bien, pues bueno, sin más, crear un foro en el que estén participando los alumnos, dando sus opiniones, etcétera. Entonces, lo que os iba a comentar era que, por un lado, existen ciertas aplicaciones. Google Classroom podría ser una de ellas para poder, por ejemplo, colgar vídeos o contenidos, materiales, actividades o indicar una serie de acciones que debería realizar previamente el alumno en su casa. Y también se puede plantear en Google Classroom aquello que se va a hacer al día siguiente y trabajar sobre esa aplicación en el aula al día siguiente. También os voy a comentar sobre aplicaciones tipo pues más sencillas, ¿no? Como el Puzzle, que lo que permite es grabar vídeos directamente, incluir preguntas a lo largo del vídeo para un poco comprobar que el alumno ha ido viendo ese vídeo, lo ha visualizado y de paso también la respuesta podemos comprobar si la ha contestado correctamente o no y si ha comprendido esos conceptos que se muestran en el vídeo. Se puede incluir además elementos de vídeo externos, imágenes, sonido y demás para un poco pues enriquecer, ¿no? El contenido de ese vídeo. Y claro, pues esto hace que al día siguiente ya vengan con eso más o menos aprendido y compruebas que además con las respuestas que has comprobado, si son o no correctas, sabes dónde hay más dudas, por ejemplo, al día siguiente para tratar en el aula como profesor. ¿Y qué es interesante del aula invertida? Pues sobre todo que estamos desarrollando con un trabajo continuo, eso sí, porque en algunos artículos comentan que no consiste en trabajar de forma muy esporádica en la clase invertida, sino que hay que hacerlo como algo frecuente en el aula. Que esto funciona muy bien a nivel universitario, eso es cierto. Funciona bien a nivel de bachiller, ¿no? Con chavales entre los 14, 16, 18, pero que en secundaria comienza a fallar algo y en primaria mucho. Implica que se esté muy encima del alumno. Entonces, también se comenta que a medida que vamos descendiendo en los niveles educativos, también hay que reforzar mucho el uso de este tipo de metodologías, repetir con frecuencia el uso de este tipo de metodologías para que el alumno se intente ir acostumbrando a su funcionamiento, se transforme como en una rutina. Pero vaya, parece ser que funciona muy bien generalmente eso, en niveles de bachiller, en nivel universitario,
y que cuando se utiliza de forma muy reiterada, mejora al final las notas generales del alumnado, el rendimiento académico. Eso se ha podido comprobar directamente, haciendo una correlación entre nivel de uso de la clase invertida en el aula y notas directamente de clase. Requiere mucha autonomía, eso y en realidad es lo que al final se está buscando también potenciar, porque probablemente no lo tenga el alumnado, sobre todo cuando hablamos de secundaria, no está acostumbrado a que se le deje libre, entre comillas, para que sean ellos los que de forma autónoma aprendan, ¿no? No comprenden tampoco todavía que deban aprender porque es importante aprender. Entonces esto ya en bachiller, por otros motivos, a veces incluso por un miedo, ¿no? Porque han de superar ciertas pruebas a continuación, o bien ya a nivel universitario, porque es una decisión muy personal haber llegado a ese nivel educativo, pues esto ya no es un problema. Pero vaya, claro, en secundaria, ya por experiencia también, es verdad que cuesta muchísimo, sobre todo mucho tiempo. Repetir, perder mucho tiempo al principio para que funcione a partir de la mitad del curso en adelante, ¿no? Pero ganas, es cierto, en autonomía en el alumnado. ¿Y qué se dice? Que esta autonomía parece ser estar muy relacionada también con esas funciones ejecutivas que posee el alumno y que se van a potenciar si potenciamos a su vez la autonomía. La capacidad para planificarse el mismo, de organizarse, de intentar inhibir determinada conducta y ponerse en el determinado trabajo, ¿no? Y finalizarlo además también. Para ello hace falta ese proceso de inhibición, flexibilidad mental, que cuando falla, pues se ha visto que ni se inician las tareas, las actividades, ni se finalizan correctamente. Y bueno, pues esa iniciativa, ¿verdad? Claro, pues esa es la parte un poco importante de la clase invertida, esa potenciación de la autonomía y de las funciones ejecutivas y en último término en el rendimiento académico. La segunda de las metodologías, esta creo que la conocéis incluso mejor que yo ya de haberla visto en las otras asignaturas, la de contenidos, por ejemplo, pues uno de los autores, CAP, la definen y de manera muy concisa, pero muy correcta, que no se refiere a utilizar el juego tal cual, ¿no? Dentro del proceso de aprendizaje del alumno, sino a utilizar determinados elementos del juego, como pueden ser, pues eso, las mecánicas, las estéticas o la forma en que pensamos cuando estamos jugando, para ser aprovechadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando les añadimos esos elementos es cuando estamos realmente dándole esa faceta, ¿no? Que está como ludificada, pero no es en sí un juego. Y lo más importante en el proceso es fomentar la motivación para que se fomente, se genere un incremento del aprendizaje. Básicamente es lo que buscamos en último término. Y claro, hay muchísimas definiciones, muchos autores que ahondan en esos elementos del juego que deben ser aplicados dentro de un proceso de gamificación y demás, pero vaya, buscando, recuerdo que encontré en su momento este vídeo que me resultó muy interesante, que era un poco otra visión, ¿no? Otro planteamiento. No sé si lo habíais visto ya en otra ocasión o en la otra asignatura, a Yukai Chou, que es director de una empresa que se encarga básicamente de diseñar procesos gamificados en las empresas para fomentar la productividad de los trabajadores. Y aunque tiene un aspecto muy de tipo empresarial, ¿no? La idea, pero puede ser aplicada perfectamente al nivel educativo. Y lo interesante es que él define 8 elementos que ha de contener cualquier gamificación, que no es necesario aplicarlas todas, pero que se han de tener en cuenta al menos algunas de ellas, han de estar presentes en cualquier proceso de gamificación. Podríamos, por lo tanto, testar si nuestra gamificación presenta algunos de estos elementos que generan mayor motivación. Básicamente, él siempre busca lo mismo, potenciar la motivación por medio de cualquiera de estos 8 elementos. ¿Y cómo los ha ido descubriendo? Pues a lo largo de la práctica. Ha ido realizando tantísimos trabajos, ha elaborado tantos proyectos para diferentes empresas, además de muy alto nivel, que al final ha comprendido que si no están presentes algunos de esos 8 elementos, no funciona la gamificación.
el proceso. Os voy a poner un momento el vídeo. A ver, esto... Ahí se ha cerrado. Bueno, no pasa nada. Lo vuelvo a buscar. Aquí lo tenía. Ah, no, pero creo que lo tenía ya subido. A ver, voy a comprobarlo primero. A ver, comparto el documento. Pues... pues no lo tenía subido. Nada, perdonadme, voy a subirlo ya. Está aquí. Y mientras aprovecho para abrir el archivo y así os comparto el enlace. A ver, está aquí. Es que se ha reiniciado el ordenador hace 1 hora o 2 y, claro, no he abierto de nuevo el archivo desde entonces. Aquí lo tengo. Aquí. Este es el enlace. Yo creo que sigue funcionando. No hace mucho lo volví a buscar. Vale, os lo pongo. Perdonad el audio. Ahora. La gamificación es el arte de combinar los elementos divertidos de los juegos con cosas que son relativamente aburridas y rutinarias, pero que probablemente sean muy importantes. Mi nombre es Yu-Kai Cho y soy uno de los pioneros en el campo de la gamificación. He ayudado a muchas empresas como Tesla, Google, Apple, Lego. Por experiencia propia, yo creo que la gamificación es útil cuando la motivación y la acción conductual son un componente clave para el éxito. Muchas veces quieres que los clientes compren algo. Eso está, evidentemente, relacionado con la motivación y la conducta. Si quieres que tus empleados sean más creativos o colaboren más, eso corresponde a la motivación. Yo diría que mientras se pueda definir una conducta deseada, la gamificación puede mejorar esa conducta. El sistema Octalysis es por lo que soy más conocido. Fue el resultado de muchos años de estudiar qué es exactamente lo que hace atractivo a un juego. Tras muchos años me di cuenta de que todos los juegos de éxito tienen lo que yo llamo los 8 motores principales de la motivación. Publiqué el sistema Octalysis, que denota una mezcla en un análisis basado en un octógono. Y la clave de esos motores principales es que cada cosa que haces se basa en uno o más de estos motores principales. Es decir, si no hay ningún motor, no hay motivación, no habrá conducta. El primer motor es el significado y vocación épicos. Es el motor que dice, estamos motivados porque sentimos que formamos parte de algo mayor que nosotros mismos. La gente contribuye con Wikipedia porque sienten que protegen el conocimiento humano. Es algo mayor que ellos mismos. Esto se ve a menudo en los juegos. Lo típico de se va a acabar el mundo, pero de alguna manera tú eres el único que puede salvar el mundo. Eso motiva. He de salvar el mundo. Eso es significado y vocación épicos. El segundo motor es el desarrollo y el logro. Este es el motor que dice, como sentimos que estamos mejorando, subiendo de nivel, lo estamos dominando y nos sentimos muy motivados. Y la mayoría de los puntos y medallas de la gamificación tradicional residen en esta categoría. Los puntos no son más que contadores. Dan sensación de progreso. Así que aunque hagas la misma acción una y otra vez, volver a la misma app, pulsar los mismos botones día tras día, al menos ves avanzar esta barra de progresos o ves aumentar el número y sientes que estás progresando. El motor 3 es potenciar la creatividad y la retroalimentación. Es como un Lego. Les das a los usuarios un montón de ladrillo de construcción básicos y hay una cantidad casi infinita de maneras para ser creativos. Intentar distintas estrategias, recibir feedback y luego ajustar. Es un proceso que genera mucho interés. El motor 4 es la propiedad y la posesión. Este motor dice, cuando sentimos que algo nos pertenece, queremos protegerlo, mejorarlo y queremos más. Esto se ve muchísimo en cosas como los bienes y monedas virtuales. Pero también es el motor que nos hace coleccionar sellos o cromos de béisbol o acumular dinero. También conlleva otros aspectos abstractos. Si inviertes mucho tiempo para personalizar tu perfil de Facebook, tus carpetas de Dropbox, entonces lo sientes más tuyo y te apegas más a ese sistema. Aunque salga una nueva tecnología, quizás no quieras cambiar porque este es tu sistema. Ese otro no lo sientes como tuyo.
El motor 5 es la influencia social y afinidad. Consiste en todo lo que haces, lo haces por lo que otros hacen, dicen o piensan. Tiene que ver con cosas como la colaboración, la competición, misiones en grupo o dar regalos. Pero también tiene que ver con el aspecto de la afinidad, que puede ser, por ejemplo, la nostalgia. Si ves un producto que te recuerda a tu niñez, tus posibilidades de compra aumentan mucho. Si conoces a alguien de tu ciudad natal, tienes más posibilidades de cerrar un trato con esa persona. Esa conexión, esa relación, es muy importante. El motor 6 es la escasez y la impaciencia. Este es el motor que dice, queremos algo sencillamente porque no podemos tenerlo o es muy difícil de conseguir. Si hay uvas en la mesa, quizá nos den igual. A lo mejor nos comemos un par, pero no les damos importancia. Pero si las uvas están tras una vitrina fuera de nuestro alcance, no dejaremos de pensar en ellas. ¿Puedo comérmelas? ¿Cuándo? ¿Qué hacen en una vitrina? ¿Estarán buenas? Esta es una estrategia que Facebook usaba al principio. Al principio Facebook decía, TheFacebook.com es solo para los alumnos de Harvard. Si no vas a Harvard, se siente, no puedes usar Facebook. Y luego dijo, lo extenderé a Harvard, universidades de la Ivy League y a otras universidades a las que van tus amigos. Pero a ti no te cogieron. Se siente. Y al final se abrió a más gente. El motor 7 es la imprevisibilidad y la curiosidad. Este es el motor que dice, como no sabemos qué va a pasar luego, no dejamos de pensar en ello. Esto se utiliza en cosas como todo lo que hace la industria del juego, la mecánica a las tragaperras, y también están las rifas, el sistema de la lotería, las quinielas. Todo utiliza este motor. También es el que nos hace querer acabar un libro o una película. Y tenemos el motor 8, pérdida y evitación. Es muy sencillo. Es cuando hacemos algo para evitar una pérdida o no queremos que pase algo malo, y las señales indican que es mucho más probable que hagamos algo para evitar una pérdida más que para conseguir una ganancia, porque una pérdida es más dolorosa. Esos son los 8 motores de Octalysis. Repito, todo lo que haces viene dado por uno o más de estos motores. Si no hay ninguno, no hay motivación. Lo más importante que quiero que aprendan es comprender la motivación y la psicología humana y aplicarlo a la experiencia. No se trata de tecnología, ni de funciones, ni de características. Se trata de comprender cómo se interesa el cerebro por los estímulos, por el entorno, qué le emociona, y utilizar la empatía para saber crear una experiencia mejor. Pues bueno, ya veis, ¿no? Un poco la visión que nos da, pues, este director de empresa, ¿no? Y realmente, bueno, al final han publicado ese documento con esas 8 variables que han considerado en base a esos experimentos, entre comillas, ¿no? A esos proyectos en diferentes empresas. Además, como decíamos, eran empresas importantes, ¿verdad? Y en los que ha funcionado muy bien. Sí, claro, y sobre todo es eso, lo que decía a lo mejor Miguel, que pues resulta interesante un poco esa visión, ¿no? De, vale, pues ya no solamente es basarlo en esos aspectos, ¿no? De qué elementos son los que implica que cierto proceso esté gamificado, sino que es muy importante y está muy relacionado al fin y al cabo, ¿no? Con esto que acabamos de ver, pero además aquí ya definen como 8 elementos, 8 claves que han de ser explotadas, ¿no? En esa gamificación, que bien tienen una visión muy empresarial, pero si nos fijamos a nivel educativo lo podemos un poco trasladar, ¿no? Y entonces esa visión de la épica, ¿no? Eso que decía él, como algo más grande que nosotros, ¿no? Y que nos hace, pues, saber que participamos de algo muy importante. Pues claro, eso implica un proceso también que en el aula es muy importante, que es el de sensibilizar al alumno sobre que su función en algo que lo engloba puede suponer un cambio importante a un nivel más global. Y claro, esa participación, si la realiza correctamente, va a suponer algo importante que puede afectarle a nivel afectar a nivel afectivo, a nivel emocional, ¿no? Puede incluso llegar a tocarle, y es algo que hay que intentar aprovechar en el alumno y que ya conecta un poquito con su motivación y su interés a veces cuando lo sensibilizamos. O bien, por ejemplo, el aspecto de la posesión, porque él mencionaba que además de que, bueno, pues todo aquello que implique que en un proceso gamificado consigamos algo y por lo tanto consideremos que
ese beneficio, esa ganancia implica pues una posesión que no queremos perder por otro lado, también implica, él comentaba, una especie de personalización de aquello que se está llevando a cabo dentro de la gamificación. Ponía un ejemplo relacionado pues con avatares y demás, pero perfectamente el que un alumno desarrolle determinado producto y le dé un enfoque personal a ese producto o a cierto contenido que ha desarrollado, dándole libertad a que lo transforme a su gusto, con determinada edición, con determinado tipo de formato, etcétera, ayuda a que él se sienta más conectado con ese producto, ¿no? Y entonces ese factor de personalización que hace que quiera proseguir trabajando en ello. O bien, por ejemplo, lo que llamaban pues como afinidad, ¿verdad? Que él pues daba varios ejemplos de si una persona se siente atraída por aquello que está sucediendo en ese ámbito gamificado, bien sea porque lo considera próximo, porque lo ha vivido y le gusta, o forma parte de sus hobbies incluso, ¿no? O, claro, yo esto lo traduzco como la significatividad, básicamente, que buscamos frente a aquellos contenidos o aquel trabajo que estamos realizando en el aula y que queremos que el alumno sienta que aquello que se trabaja esté relacionado con su entorno más próximo. Entonces lo comprenda con mayor facilidad, tenga un significado para él, rápido, ¿no? Y sencillo y además importante. Claro, esa es la afinidad que podemos también alcanzar con la gamificación. Si esa gamificación está relacionada con algún ámbito que le guste directamente a él o esté muy relacionado consigo mismo, ¿no? O por proximidad sin más, a su localidad, digamos. Comentabas por aquí, Fabián. Claro, no sé, no te preocupes, que va, al revés, nada, nada, no pasa nada. Claro que sí, nos vemos pronto. Un saludo. Y claro, pues así tenemos cómo podríamos ir aplicando, ¿verdad? Cada uno de estos elementos más a esa perspectiva educativa. Y la verdad es que me gustaba bastante el planteamiento. Lo único es la traducción, ¿verdad? Al ámbito educativo, pero que sí que es posible. Y hay ya varios estudios. Tomé aquí, que vemos aquí, en el que ya se demostraba en el 2013 que cuando se gamificaba una aplicación frente a esa misma aplicación sin gamificar, los alumnos realizaban mayor número de participaciones de la aplicación gamificada. Son las cruces las que nos indican, excepto en este tercer día, por ejemplo, en el que por algún factor que se nos escapa, pues bueno, participaron más de la aplicación no gamificada que sí. Pero en el resto de días, que son casi un mes entero, se puede observar que el número de participaciones del alumnado casi siempre quedaba por encima de la aplicación que no estaba gamificada. Era realizar lo mismo, pero de manera gamificada o no. Básicamente planteaban ese tipo de experimento y se observaba que al menos incluso la participación de por sí ya era mayor con esa misma aplicación gamificada. Claro, aquí ya sabéis, entra en juego ese circuito de recompensa, el circuito de la dopamina, ¿no? O de la motivación que llamamos también. Es lo mismo, básicamente. Y claro, pues la gamificación lo que hace básicamente es potenciar mucho ese interés, esa motivación y activar muchísimo todo este circuito. Ya los motivos por los cuales, los factores por los cuales conseguimos motivar al alumno varían mucho en función de la edad, eso también, ¿verdad? Lo vamos viendo. Y claro, en la adolescencia, por ejemplo, sabemos que el trabajo colaborativo o el trabajo en el que implica una interacción social, para ellos es algo súper importante. En la creación de esos grupos entre ellos y esa interconexión, por ejemplo, es un factor que se debe potenciar mucho, por lo tanto, el trabajo colaborativo, quiero decir, en el aula cuando estamos utilizando la gamificación. De hecho, se me olvidaba un poco, ¿no? Algo que había concluido Yukai Cho al final de su explicación. Y es que él comentaba esos 8 factores, ¿verdad? Que sí, un poco, sí o sí, individualizan el trabajo de la persona, porque claro, implica que ese producto que va a obtener finalmente, pues sea en base a ese trabajo, ¿no? Individual y por lo tanto esos objetivos generalmente parece que estén un poco enfocados a que esas recompensas que va obteniendo la persona sean pues a nivel individual. Pero sí que termina comentando que sería muy importante intentar
fomentar la empatía, el trabajo en grupo, claro. Y para un poco, pues para darle ya ese toque final, poner la guinda, digamos, ¿no? A este proceso, que tal vez es él considera que parece ser que, claro, fomenta sobre todo ese trabajo de tipo individual. Por lo tanto, hay que intentar siempre el trabajo en grupo o el fomento de esa empatía. Y bueno, pues ya solamente nos quedan estas dos metodologías. Por un lado, la realidad virtual o realidad aumentada. Básicamente, esa creación de entornos completamente virtuales, ficticios, mediante generalmente el uso de algún dispositivo que nos permite visualizar esa nueva realidad, ¿no? Que ha sido creada. Eso mediante realidad virtual o realidad aumentada básicamente sería como añadir información creada sobre la realidad que podemos observar en ese momento, nuestra propia realidad, que también resulta muy, muy interesante. Al fin y al cabo, es como agregar información, ¿no? A nuestra realidad. Ese aspecto también resulta muy, muy relevante. Y resulta que hasta hace muy poco teníamos una charla que se encargaba este experto Ben Feynman de ofrecer respecto a algunas aplicaciones que presenta la realidad virtual y la realidad aumentada, porque había creado un consorcio, una asociación entre empresas y universidades para investigar en qué ramas se podría aplicar la realidad virtual y realidad aumentada a nivel educativo. Pero resulta que esa charla ha desaparecido de repente. Intenté entrar con el enlace, no permitía su descarga del vídeo por si no lo hubiera hecho ya previamente. Y por otro lado, pues no sé, no he conseguido encontrarlo, por más que busco en concreto esta charla, porque claro, en lugar de explicarlo yo, pues lo explicaba él de otra manera, además con imágenes y vídeos, y era muy interesante. Y nos explicaba un poquito de estas 8 aplicaciones que habían podido ir encontrando con diferentes universidades para la realidad virtual, la realidad aumentada. Eh, lo que sí es cierto que la realidad virtual y realidad aumentada, además de esa inmersión que genera del individuo en ese tipo de información que está recibiendo, potencia esa atención por parte del alumno cuando está viviendo y trabajando dentro de esa realidad virtual aumentada. Además, estamos potenciando el aprendizaje de tipo multisensorial. Estamos desarrollando el aprendizaje por medio de información de tipo visual, auditiva, pero además en ocasiones la persona dentro de la realidad virtual y aumentada está interactuando con diferentes elementos de esa realidad virtual aumentada. Y esto implica un aprendizaje de tipo que llamamos en términos generales cinestésico, que es cuando unimos lo motor, el movimiento corporal, con la sensación táctil. Claro, cuando unimos visual, auditivo y cinestésico, potenciamos ese aprendizaje por medio de este proceso más de tipo multisensorial que decíamos que es muy efectivo. Y bueno, pues ya, sí, en este sentido, nada, este vídeo se fue y no he conseguido encontrarlo porque sí que hay más charlas de Ben Feynman, pero me gustaba mucho porque aludía a estas 8 aplicaciones, ¿no? Nada, simplemente son las que veis aquí, que se pueden fomentar las salidas de campo de una manera relativamente barata una vez tenemos ya los dispositivos montados, ¿no? Y los contenidos desarrollados, porque eso sí que es cierto que en ocasiones, pues lo que limita la realidad virtual y aumentada es la disposición de contenido que pueda ser proyectado o bien en las HoloLentes, ¿no? O bien, bueno, por HoloLentes, incluso en el aula, esto lo he llegado a montar, ¿no? Utilizar el móvil con primero diseñando y recortando esto junto con el aula de manualidades de la parte artística, junto con el profesor, hemos creado y hay moldes de esto en internet por todos lados, moldes para crear digamos que el esqueleto donde se incluye, donde se añade la pantalla móvil para crear una HoloLente súper barata, ¿no? Y entonces poder trabajar con la realidad aumentada y virtual de una manera muy, muy gratuita.
Nada, no pasa nada. No te preocupes, José. Estamos en contacto. Un saludo. Y claro, pues de una manera relativamente barata tenemos el que podemos, por ejemplo, hacer como mayor cantidad de salidas de campo que llamamos, ¿no? Además de hacerlas reales, que es muy interesante para que el alumno un poco pues practique de manera real en el ambiente, pues tomando medidas o apuntando información relativa a algún tema que nos interesa y que hemos trabajado el día de antes, con una salida real, ¿no? O bien sensibilizándolo cuando vamos a acudir a alguna institución, ¿no? que a nivel social se lleva a cabo algún tipo de trabajo, etcétera, pues bueno, también podemos, ¿no? intentar aprovechar esta tecnología para aumentar el número de salidas de campo o prácticas que se podrían hacer, digamos. O para la creación de contenidos, el poder visualizar aquello que se está diseñando directamente a la vez que se crea el contenido, ya no solamente sobre la pantalla, sino a lo mejor contenidos que implican la modelización o el modelaje de un entorno ya en 3 dimensiones, por ejemplo, pues resulta muy importante, además de más motivador. Para el ámbito de la educación especial, se ha visto que cuando se hace uso de la realidad virtual y realidad aumentada, la inmersión, por un lado, de este tipo de alumnado que presenta estas necesidades de aprendizaje y también esta característica multisensorial, parece ser que mejora el desarrollo de determinadas habilidades y el aprendizaje en este alumnado, con lo cual, pues bueno, también es algo a considerar. Algo muy similar a lo que decíamos al principio, el trabajo de prácticas o en el laboratorio, porque él mostraba en el vídeo cómo con muy pocos medios habían construido una sala que tenía pues nada, una mesa simplemente y varios elementos como cilindros y otras estructuras hechas como en poliespan, ¿no? En ese corcho, ¿no? de color blanco. Y resulta que como en realidad virtual todo eso se transformaba en un laboratorio real, ¿no? En el cual la persona pues podía practicar con los materiales, con maquinaria que representaban aparatos carísimos y podía interactuar con todos los aparatos y demás dentro de esos laboratorios virtuales, que parecía muy interesante, la verdad. Por otro lado, también para aplicarla dentro de la medicina, la anatomía y la fisiología, por ejemplo, y entonces mostraban un cuerpo humano con el cual se podía interactuar, claro, virtual, un cuerpo humano virtual, que se podía además pues ir eliminando capas de ese cuerpo, iba apareciendo información adicional sobre determinados elementos del cuerpo, ya no era necesario, comentaba, en ciertos casos utilizar cuerpos humanos reales, por ejemplo, en medicina, aunque en ciertas materias sí que se seguía haciendo para que practicase el doctor, pero para otros casos, para el aprendizaje en sí de la anatomía no era necesario, ¿no? Acudir directamente al uso de esos cuerpos reales. O bien para algo muy sencillo, como eran el uso en tours virtuales o el reclutamiento, se refiere a que cuando el alumnado quiere conocer pues, las características de determinado centro educativo, determinada universidad, o bien aquello que ofrece, su filosofía de centro, sin más las instalaciones, pues claro, el tener disponibilidad directamente de ese tour virtual y poder incluso interactuar en algunos casos con esos elementos, daba muchísima información sobre esos entornos. Luego, para trabajar determinadas metodologías educativas, resulta muy útil. Y por último, el trabajo colaborativo. Se ha visto que cuando se tiene, por ejemplo, reuniones o se está trabajando para resolver determinado tipo de problema y se hace a distancia, el poderlo hacer en un entorno virtual hace que la persona se incluya mucho más en ese proceso. Es como mucho más realista, no siente tanto la distancia en el proceso de comunicación con otros y se ve beneficiado en el producto final o en la resolución del problema, por ejemplo. Era un vídeo muy interesante porque tenía muchas imágenes que, claro, eso fomentaba muchísimo la explicación, pero bueno, era muy interesante la charla. Hay otras charlas de él, por si en algún momento queréis acudir a ellas. Y por último, el uso de videojuegos, que probablemente junto con el de realidad virtual sean como las metodologías más complicadas, ¿no? De aprovechar
aunque hay muchos minijuegos que se pueden utilizar, pero juegos muy elaborados que estén dirigidos al desarrollo del aprendizaje y de desarrollo de habilidades y destrezas en el alumnado con determinadas materias, hay muy pocos. Pero vaya, sí que hay minijuegos para poder potenciar determinadas habilidades, eso sí que es cierto. Y nada, básicamente igual que con la gamificación, aquí lo que se intenta sobre todo potenciar es el que ese circuito de recompensa se active mucho y entonces el individuo sienta muchísima motivación por mantenerse conectado, ¿no?, con ese proceso de aprendizaje por medio de los juegos, de los videojuegos. Aquí sí que es directamente el uso del juego para poder aprender. La gamificación ya decíamos que son de algunos aspectos del juego, algunas características, para transformar un proceso de enseñanza por medio de esos elementos en algo más motivador. Como aquí decíamos, utilizamos videojuegos, claro, hay una crítica a este tipo de uso o mal uso, pero claro, nos referimos sobre todo a esos juegos que generan adicción y no es el caso de los juegos educativos. Los juegos educativos generalmente ya se sabe que no suelen generar esa adicción y no provocan en segundo lugar este fenómeno de aislamiento en el alumno. Se suelen utilizar de una manera mucho más esporádica. El propio alumno es el que no suele hacer uso tanto de ese tipo de videojuegos. Digamos, entre comillas, no es que se aburra más rápido, sino que no genera esa dependencia dependencia básicamente por el juego. Y claro, ese tipo de videojuego que nos interesa sí que llamamos juego serio o serious games, seguramente lo encontraréis si buscáis en internet sobre ese concepto en algún momento, o juegos educativos. Cualquiera de estos términos hacen referencia al mismo tipo de videojuego y, como decíamos, o son juegos que están dirigidos a que el alumno potencie su aprendizaje sobre cierta materia o el desarrollo de algunas habilidades o competencias relacionadas con esas asignaturas o materias. Básicamente esa es la definición. Hay algunos ejemplos, no voy a poner este vídeo porque es muy largo y claro, se nos consumiría ya el tiempo. Os resumo básicamente. Hay algunos estudios ya que han demostrado que el uso de videojuegos van a fomentar, pues, por un lado el aprendizaje de ciertos contenidos cuando son relacionados, ¿no?, con los juegos y por otro lado también de ciertas habilidades. Y este es el caso, no sé si os sonará, este juego ya es muy antiguo, el profesor Layton, por ejemplo, y se hizo un estudio en concreto a nivel científico utilizando esa metodología de juego para comprobar el desarrollo de habilidades. Y claro, son normalmente, por generalizar, juegos que utilizan pruebas tipo pues resolución de puzzles o de laberintos o juegos que implican crear asociaciones, relaciones entre diferentes elementos, juegos de lógica, juegos en los que se tiene que utilizar determinados elementos lingüísticos de cierta manera, ordenándolos de cierto modo, etc. En este caso, por ejemplo, estaban referidos a 3 aspectos en concreto: al desarrollo de habilidades matemáticas, por ejemplo, lingüísticas y de tipo visoespacial, coincidiendo un poco pues con ese término más antiguo, ¿no?, sobre qué es la inteligencia o qué habilidades, sobre todo, se deben de desarrollar dentro de la inteligencia. También es lo que mide al fin y al cabo el IQ, ¿verdad? Actualmente es cierto que van apareciendo otras teorías muy interesantes, como las inteligencias múltiples, pero el actual IQ sigue midiendo, pues básicamente, habilidades matemáticas, lógico-matemáticas, lingüísticas y visoespaciales. Pues un poco esto es lo que también implicaba practicar el juego, ¿no?, que estamos proponiendo aquí. Y lo que se veía básicamente era una serie de mejoras de habilidades y competencias en esos ámbitos matemáticos, lingüísticos y visoespaciales, pero también muy interesante, se veían cambios en el cerebro, además muy positivos. Normalmente lo que beneficiaban era el que se desarrollaban más zonas relacionadas con el procesamiento visoespacial, la comprensión verbal, percepción visual, orientación, planificación y razonamiento. Estas dos, planificación y razonamiento, como veis, ya son habilidades de pensamiento
no están directamente relacionadas con habilidades directas, ¿no? Como si es el procesamiento visoespacial, que es algo más, digamos, no participamos nosotros de manera tan consciente en el proceso, en ese procesamiento visual espacial. Aquí sí, en la planificación y el razonamiento, y se veían beneficiadas. Y bueno, por lo tanto, demostraban con este experimento que ciertos videojuegos sí que resultan muy útiles si están enfocados correctamente, como es este caso. Y bueno, pues nada, así acabamos hoy ya con estos 4 metodologías que explicábamos, aquellas 10 habilidades de pensamiento, y con esto ya sí que podemos realizar la actividad, ¿de acuerdo? Y al final sí que hemos consumido las 2 horas, lo siento mucho, pero bueno, también estaba sufriendo, digo, no me va a dar la garganta para llegar la voz. Y nada, espero que no os hayáis cansado mucho y nada, sin más, disfrutad mucho y nos vemos pronto. Nada, a vosotros. Muchas gracias también por participar, ¿eh? La verdad es que no os he dado mucha posibilidad hoy porque quería sobre todo que vieseis todo el tema 3. Bueno, a vosotros y a vosotras, un saludo. Nos vemos. Nada, estamos en contacto. Un saludo.